Iglesia, muy buenas noches, iglesia. Este es nuestro primer miércoles. Y vamos a dar un aplauso a los que están aquí presentes, a la presencia de nuestro buen Dios. Este es nuestro primer miércoles del 2025 y qué bueno que empecemos este miércoles con el compromiso de caminar siempre en la bendición de Dios. Hoy el mensaje se titula Caminando en bendición. Yo no sé cuántos lograron tener que viajar sin usar el Waze o el Google Maps. Antes, cuando uno viajaba fuera del país, recuerdo que tenía que comprar mapas. ¿Quién le tocó comprar algún mapa? ¿Verdad? Y de pronto uno iba a Estados Unidos y tenía que comprar mapa y un lapicero, y marcadores, tratar de ver cómo se orientaba. Y cuando dentro del país, yo que he vivido en ciudades turísticas, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, muchas veces llegaban los turistas y como no había el Google Maps, no había Waze, no había GPS, la gente tenía que preguntar. Decían los abuelos, preguntando se llega a Roma. Pero no sé si usted conoce, yo logré conocer ese tipo de personas malintencionadas, malosas, burlonas, que cuando llegaba alguien a pedirle una orientación, lo mandaban en dirección totalmente opuesta por hacer la broma o la burla. No sé si usted conoció ese tipo de personas que le decían, no, mira, coja por acá, y se reían después, lo mandé al otro lado. O sea, se divertían con hacer maldades. Y a veces uno tiene que tener mucho cuidado porque se va a encontrar uno cuando quiere caminar, cuando uno quiere tomar el rumbo correcto, cuando uno quiere tomar la dirección correcta, uno se puede topar con este tipo de personas que si usted no tiene una buena orientación, que si usted no tiene mapas, que si usted no tiene el GPS, si no tiene estas herramientas tecnológicas, lo van a orientar mal y va a tomar un camino incorrecto. Por eso es muy importante que nosotros al inicio de todo proyecto preguntemos primeramente al Señor, Señor, por aquí es el camino, esta es la estrategia, ¿tú quieres que yo camine por esta senda? Porque muchas personas viven como orientados por esos malosos, por esos burlones que les dan una dirección equivocada y andan perdidos. Hay muchas personas que andan siguiendo el consejo del amigo burlón, que siguen la misma asesoría de aquel que se estaba burlando, que estaba haciendo un chiste y lo mandó por el camino totalmente equivocado. Y así hay muchos que por la vida andan siguiendo a sus amigos, a lo que hacen los demás, andan para donde va Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Para donde va la gente. Y hay muchos que andan así perdidos, no saben si realmente van a alcanzar el propósito, si no enderezan sus coordenadas, si no toman, si no asumen realmente y comienzan su vida con la bendición y la dirección de Dios. Y cada año que comienza, cada año nuevo, siempre trae consigo la sensación del renacer, de la renovación, nuevos comienzos. Son nuevas oportunidades y qué bueno que nosotros iniciemos este 2025 pidiéndole al Espíritu Santo que nos oriente para tomar el camino con la bendición de Dios, con una nueva perspectiva. Y hoy quiero que nosotros iniciemos este miércoles de la misma manera como lo terminamos. Terminamos el miércoles el año pasado, bueno, hace una semana. Lo terminamos con un salmo y hoy quiero iniciarlo con un salmo, el Salmo 1, que nos presenta dos caminos y el camino de los justos siempre va a conducir a la bendición, a la prosperidad, al éxito. Y también nos muestra el camino de los malos que lleva a la destrucción, a la confusión. Y qué bueno que a medida que comencemos este nuevo año, podamos reflexionar juntos de cómo este salmo puede darnos una brújula, puede darnos un GPS para nuestra vida espiritual
y nos ayude a comenzar el año, como dicen por allí, con el pie derecho, a comenzar el año de manera correcta, con una buena orientación. Vamos a leer el Salmo 1. Es cortico. Salmo 1 tiene 6 versículos. Dice: qué alegría para los que no siguen. Oiga bien, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malvados, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Y por eso cuando yo leí este salmo me acordé de esos burlones, de esos jóvenes malintencionados que cuando la gente venía a pedirle una orientación los mandaban por el camino equivocado. Bienaventurado, o qué alegría para los que no siguen el consejo, para aquellos que logran discernir, diferenciar que el consejo de esas personas malvadas, pecadoras y burlonas va a ser un mal consejo. Entonces es una bendición uno saber, uno identificar quiénes son aquellos que van a dar un consejo equivocado, una instrucción errada, que van a conducirnos por caminos de mal. Entonces, primeramente, vamos a leerlo y ya estoy que me predico. Dice, segundo versículo: sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malvados. Son como una paja inútil que el viento esparce. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malvados lleva a la destrucción. Y para empezar ya a desglosar estas características que nos conducen por el camino de la bendición, primeramente el Salmo comienza mostrándonos el camino de la bendición, versículo 1, que consiste en no hacer, en no seguir, en no prestar atención a los malvados, a los pecadores y a los burlones. En otras palabras, si queremos recibir las bendiciones de Dios, si queremos recibir la correcta instrucción, necesitamos alejarnos, no prestar atención, no seguir el consejo de estos malvados, de estos pecadores, ni de estos burlones. Y esto es un recordatorio muy importante para que nosotros comencemos este año haciéndonos la pregunta: ¿a quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando a estos malvados, a estos pecadores o a estos burlones? ¿De dónde estamos tomando los consejos para nuestras decisiones? Y de pronto usted dirá: bueno, yo no tengo un amigo así malvado, no tengo un amigo así pecador, pues todos somos pecadores, pero pecador, que uno diga pecador, pues no tengo como en mi lista de amigos alguien así. Y burlón, bueno, pues, pero sabes, nosotros estamos en una época donde tenemos redes sociales, donde miramos internet, donde vemos películas, donde a veces vemos esos consejeros gratuitos que salen en las propagandas dando unos consejos para finanzas, para el amor, espirituales, algunos burlándose, algunos criticando, algunos con unos argumentos que tú estás mirando cualquier cosa y te sale un argumento peligroso, malvado, pecaminoso y burlón, criticones. Y si nosotros permitimos que el mundo nos influencie, entonces no estaremos caminando en el camino de Dios. Estaremos en un grave peligro. Nos podemos desviar del camino de la bendición si nos dejamos cautivar con estos argumentos. Entonces el Salmo 1, ahorita cantábamos una canción de que se caen los velos.
Y usted de pronto se hará la pregunta, ¿cuáles velos se van a caer? Ahorita en una de las canciones decía, los velos se caen. Y es que tenemos que quitar los velos que impiden que nosotros veamos con claridad la instrucción de Dios, veamos la luz, el camino. A veces el pecado, los comentarios malvados, burlones, velan, nublan la correcta perspectiva, la correcta visión. A veces esos comentarios ensordecen la voz de Dios, la voz de la correcta dirección. Y este es un año para que nosotros adoptemos valores que formen nuestras decisiones, para que estén formadas, dirigidas por la palabra de Dios y no por influencias que nos alejen de su palabra. Este es un año para que hagamos un compromiso de rodearnos de personas, de situaciones, de ambientes, para que podamos filtrar qué estamos mirando, qué estamos escuchando, y podamos nosotros escuchar consejos sabios de su palabra que nos inviten a temer a Dios y para que no nos alejen de Él. Este salmo nos invita a evitar estos tres tipos de personas: los malvados, los pecadores y los burlones. Y pareciera que cerrara como con esos burlones, y a mí me llamó la atención el tema de quiénes eran estos burlones. Primera de Corintios 15:33 dice claramente: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto no es un mensaje solo para adolescentes, para niños, para jóvenes. Esto es un mensaje para adultos, para todos. Las malas compañías corrompen, pervierten las buenas costumbres, las buenas enseñanzas. Y necesitamos identificar los malvados, los que hablan de pecado, los que promueven el pecado. Pero de pronto uno dice, los burlones, ¿quiénes son esos burlones? Y esos burlones no son aquellos que de pronto son chistosos, que a veces hacen burlas ingenuas, porque de pronto en nuestra cultura somos muy dados a la broma, al juego, a divertirnos un poquito con personas chistosas. Pero cuando se refiere aquí a burlones, son aquellos que tienen una actitud de desprecio a lo espiritual. Los burlones son aquellos que tienen una burla abierta a la fe cristiana. Ridiculizan la oración, se burlan de la Biblia, se burlan de la iglesia o de cualquier esfuerzo por vivir conforme a los principios de Dios. Usan el sarcasmo para menospreciar lo que otros toman en serio en su vida espiritual. Los burlones también son aquellos que abiertamente se burlan y muestran un rechazo a los valores bíblicos. Esas personas que no solo no respetan los valores bíblicos, sino que los desacreditan, haciendo ver que las enseñanzas sobre lo moral, la pureza, la justicia y el amor son anticuadas, son ridículas. Su actitud de burla pueden erosionar el respeto que uno tiene a la palabra de Dios. Son aquellas personas que siempre promueven un ambiente de cinismo. Los burlones tienden a fomentar un ambiente de escepticismo. La burla y el desprecio son comunes. Hoy en día llamamos bullying. Son aquellos matoneadores que usan la burla, el sarcasmo, para hacernos ver en ridículo, para criticar. Su actitud es negativa, constante hacia lo que es bueno, hacia lo que edifica, y ellos empiezan a generar una atmósfera tóxica de rechazo hacia cualquier esfuerzo genuino por hacer el bien que Dios quiere que hagamos. Burla a los piadosos, se burla de los esfuerzos de los piadosos, ya sea en la iglesia, en la comunidad, en la vida personal. Los burlones menosprecian los intentos que tienen los demás de buscar a Dios, de vivir en santidad o de servir a otros.
hacen que aquellos que intentan vivir de manera justa parezcan ingenuos o tontos. El peligro de juntarnos nosotros con los burlones es que empezamos nosotros a desensibilizarnos del pecado. Al estar constantemente con estas personas que ridiculizan la verdad, que ridiculizan lo que es correcto, nosotros corremos el riesgo de ver el pecado como algo chistoso, como algo que no tiene relevancia. La repetida exposición de sus comentarios y actitudes pueden erosionar nuestra sensibilidad hacia lo que es correcto e incorrecto según los estándares de Dios. Y mire que la estrategia pedagógica que está usando Satanás a través de estas plataformas que son ridículas, el TikTok, el Instagram, buscan de manera corta se burlan de la iglesia, se burlan del piadoso, se burlan de la persona espiritual. Y uno dice, tienen una agenda programada, el burlón, para a través de la burla, a través del matoneo, a través de lo que conocemos como el bullying, empiezan a dañar el criterio de las personas hacia lo correcto. Afectan la fe y los valores. La influencia de estos burlones debilita la fe y nos hace más propenso a cuestionar los principios de la palabra de Dios. Si nosotros no somos cuidadosos con este constante cinismo, esto puede terminar sembrando dudas en el corazón y enfriar el comportamiento espiritual. Fomenta también actitudes negativas. Los burlones tienden a fomentar una actitud de rechazo y menosprecio hacia lo bueno. Y si nos dejamos influenciar por ellos, correremos el riesgo de adoptar esa misma actitud crítica, alejándonos del amor, de la humildad y la compasión. Entonces, ¿qué debemos hacer frente a estas actitudes de los burlones? Primeramente, elegir sabiamente nuestras amistades. Es claro que el Salmo dice que no nos dejemos influenciar, que no nos relacionemos estrechamente con este tipo de personas que buscan ridiculizar la verdad de Dios. Esto no significa que debemos alejarnos de todas las personas, sino que debemos ser cuidadosos con aquellos que tienen constantemente esa agenda, ese hábito de estar constantemente buscando influenciar nuestras convicciones y nuestras decisiones. Lo segundo, debemos mantenernos firmes en la fe. Debemos de fortalecer el criterio espiritual. Debemos ser personas que no nos dejemos influenciar por el comentario malintencionado y la estrategia sucia de burlarse de nuestra fe. Debemos de estar fortalecidos en la oración, en la lectura de la palabra, más bien fortalecer nuestra comunión con aquellas personas que sí nos motivan a la fe. ¿Se acuerdan que este domingo les hablé de dos personas que estaban paralizadas? Y la segunda persona que les hablé era un paralítico que tenía 4 amigos, que estos 4 amigos buscaron la manera de cómo llevar al paralítico a Jesús. Nosotros necesitamos amigos que nos acerquen a Jesús, que nos acerquen al bien, que nos acerquen a la verdad, que nos acerquen al buen propósito. Pero necesitamos alejarnos de aquellos amigos que quieren darnos orientación incorrecta, que quieren que nos perdamos, que quieren que nosotros perdamos tiempo, que no alcancemos los propósitos. ¿Qué amigo es ese? A veces llamamos amigos a personas que no quieren el bien para nosotros. Amigo es aquel que quiere el bien para ti. Amigo es aquel que es sincero, que te dice la verdad, que te ayuda. Ese es el verdadero amigo. Pero amigo, familiar, cercano, aquel que quiere que te pierdas, que te equivoques, que te alejes de lo santo, de lo puro. ¿Qué amigo puede ser ese? También evitar discusiones innecesarias. Así como tú quieres que te respeten tu criterio, así como tú quieres tomar el camino correcto, uno tiene que aprender a que cuando identifica esta característica de estas personas burlonas, malvadas, que quieren andar en pecaminosidad,
uno dice, bueno, es tu decisión, tú decides ser así, pero yo no me voy a dejar influenciar por eso. Sigue tu camino, yo sigo el mío. El camino de los perversos, de los malvados y de los pecadores es uno, que es la destrucción. El de nosotros queremos ser el camino de la bendición, el camino del éxito. Entonces, rodearnos de personas que nos edifiquen es realmente buscar verdaderas amistades. Un amigo es aquel que nos ayuda a crecer espiritualmente. Un amigo es aquel que respeta nuestra fe. Un amigo es aquel que comparte el deseo, nos invita, nos anima a buscar de Dios, a desarrollar buenos hábitos. Hay que también aprender a discernir si de pronto dentro de la iglesia, que no debería, tenemos amigos que nos invitan a la rebelión, al chisme, a hablar mal, a burlarse de las autoridades, a burlarse de la disciplina. Realmente uno dice, este no es tan cristiano, este no está tan correcto, este está todavía con la ropa de burlón, de malvado o de pecador. Por eso nosotros vamos a entender que la realidad es que estamos rodeados de ambientes tóxicos en nuestro trabajo, en nuestros círculos sociales, incluso dentro de nuestra propia familia. Ojalá y no en la iglesia, pero podemos encontrar actitudes de personas burlonas que van a querer guiarnos por caminos incorrectos. Hay que identificarlos y esa es nuestra tarea. El Salmo está diciendo, qué alegría, bienaventurados aquellos que no se dejan aconsejar, que no se dejan guiar, que no se juntan con malvados, pecadores y burlones. También mucho cuidado con las redes sociales, porque las redes sociales se burlan de la iglesia, se burlan de la fe, ridiculizan. Y aprender uno a pasar. Uno a veces en las redes no logra prevenir lo que viene, lo que va a salir, ¿verdad? Uno a veces está pasando, ve noticias, uno a veces no logra prevenir lo que va a acontecer, lo que uno va a ver cuando pasa la noticia o cuando cuando navega en las redes, pero aprender a decir, no, esto lo rechazo, lo cancelo, no lo acepto. Amén. Es importante que nosotros mantengamos una actitud de discernimiento, de sabiduría, saber qué buen consejo hay que aceptar y qué mal consejo hay que rechazar. Y con esto es aprender. Yo no sé si yo la analogía que uso para este tema es como cuando usted está comiendo pescado. ¿A quién le gusta el pescado? Bueno, cuando uno come pescado, hay gente que dice, a mí no me gusta el pescado porque cuando niño me atraganté con una espina. Casi me muero con esa espina. Desde ahí aborrezco el pescado. Y uno dice, bueno, mijo, aprenda a comer pescado. Uno cuando come pescado tiene que saber sacarle la espina. Y así es como con las redes, y así es como la vida. Hay situaciones espinosas, peligrosas, que uno tiene que aprender a rechazarlas, a no tragárselas. Y es allí donde nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad, esa sabiduría de decir, esto es perverso, esto es peligroso, esto no lo escucho. Y por eso hay que enseñarle a los jóvenes a que no traguen entero, a que no le crean a todo que sale en las redes, a que escuchen el consejo sabio y aprendan a escupir, a botar la espina peligrosa que puede atragantarte, que puede destruirte. Lo segundo que habla este versículo es algo muy importante que queremos que este año se haga una realidad en nosotros, y es el deleite en la ley del Señor. Pero se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche. A mí me gusta que nosotros siempre, y una de las cosas que nunca falta en mis predicaciones es la Biblia de papel. No solamente para mostrar la importancia y la valoración que tenemos, sino para que nosotros la estudiemos. La Biblia es la palabra de Dios, es santa, es útil, es bendita, es eficaz, nos enseña a hacer lo bueno, nos muestra qué es lo malo, nos da sabiduría, nos da el camino a la salvación, nos
lleva por el camino del éxito, por el camino del bien. La Biblia es el mayor testamento, el mayor tesoro que nos dio el Señor. Por eso le llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Somos herederos de algo hermoso, muy valioso, incorruptible, que siempre será y es eterno: la Biblia, su palabra. Y no es para tener el libro como tal guardado o abierto en la sala de la casa. No es un talismán de protección. Nos enseña a conocer la voluntad de Dios. Nos enseña a aprender. Nos enseña a ser sabios, inteligentes, a ser avisados. Nos muestra el futuro. Nos enseña el peligro del pecado. Nos muestra las trampas, nos muestra un mundo espiritual y nos muestra cómo vivir una vida en victoria. Realmente la palabra de Dios, mis palabras se quedan cortas con lo que la bendición de lo que es la palabra de Dios. Por eso necesitamos valorarla como algo precioso. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en el desierto y Satanás sabía que llevaba 40 días de ayuno? Entonces el día 40 aparece Satanás y le dice: si tú eres Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y de pronto le dijo: en un pan francés, en un pan con chocolate. Uno con hambre de pronto hasta le pintó el pan bien delicioso. Y él dijo: no solo de pan, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de esta palabra poderosa. Es alimento, es el mejor alimento que el mejor pan, que la comida más deliciosa. Necesitamos aprender a deleitarnos, a encontrar el sabor espectacular que tiene la palabra. Y el secreto está en eso, en que nosotros encontremos el deleite de la palabra de Dios. No se trata de leerla por obligación. Está castigado, lea la Biblia. No es un castigo. No es un castigo. Es disfrutarla, saborearla, hacerla parte de nuestra vida diaria. ¿Sabes? Escuché a unos literatos decir que cuando uno lee un libro, usted sabe que hay gente que los literatos son aficionados por la lectura. Dice que lo hermoso de leer un libro es que uno está teniendo una conversación con el autor del libro. Así es que hablan los literatos, los que les gusta la literatura, que cuando ellos leen un libro están conversando con el autor del libro, están entendiendo, están yendo al lugar a donde los quiere llevar el que escribió el libro. Cuando nosotros meditamos en su palabra, estamos teniendo una conversación con nuestro Dios. Nos está llevando a donde nos quiere guiar, a lugares maravillosos, eternos, a ver aquellas cosas que en esta tierra no se pueden ver y que solo Dios nos puede revelar. Entonces necesitamos aprender a reflexionar, a aplicar esta palabra, esta sabiduría, y a dejar y permitir que la palabra nos moldee, transforme nuestra manera de pensar y de vivir. Y que este año hagamos un compromiso de no dejar que la Biblia se convierta en un libro más en el estante de nuestra biblioteca, o abierto allí en la sala de la casa, o guardado en la gaveta, sino que sea la guía constante de nuestras decisiones, que sea la oportunidad para nosotros tener esa conversación con Dios, que escribió la palabra, que nos ha revelado su palabra, y podamos encontrar su dirección, su sabiduría, su fortaleza para enfrentar cualquier desafío que venga. Dios nos dio una gran herencia, su palabra. En su palabra, el que está fortalecido en su palabra, el que está sembrado en su palabra, no perece, vive para siempre, no es destruido. Siempre encontrará la victoria en el Señor y en su palabra, porque todo lo que conocemos, todo lo que ha sido creado, fue creado por su palabra. Bendita palabra de Dios,
que se haga viva en nuestros corazones y en nuestra mente. Dice que aquellas personas que entonces no escucharon, no se dejaron guiar, no estuvieron cerca de estos pecadores, malvados y burlones, y que se deleitaron en la palabra, serán, dice el versículo 3, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y es el punto número 3. Son como árboles plantados junto a corrientes de agua. Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y este es uno de los más hermosos versículos de la Biblia, porque la imagen es muy poderosa. Nosotros constantemente estamos viendo esos hermosos árboles que están junto a la orilla de ríos, y cuando vemos estos árboles frondosos y cuando vemos nuestro país que es tan verde, podemos entender que así como un árbol bien nutrido, da frutos, se ve bien verde, está bien saludable, ese es el resultado de nosotros que nos deleitamos en la palabra de Dios. Nos convertimos en esos árboles que están junto a la corriente de esas aguas, siempre nutridos, siempre fuertes, siempre dando fruto en su tiempo. Y esto significa que cuando nosotros tenemos las raíces puestas en la palabra de Dios, tendremos un sustento espiritual necesario para prosperar en cualquier situación. Oiga bien, enraizarnos en su palabra. Hay personas que van a iglesias y les da pereza enraizarse en la palabra. Se enraizan en lo que diga alguien. Hay personas que están escuchando a predicadores, a líderes que están predicando cosas pero que no están en su palabra. Acuérdense que les advertí que en los últimos tiempos, dice la Escritura, Pablo en la carta a Timoteo le dice, ten mucho cuidado que en los últimos tiempos van a haber muchos predicadores que le dirán a la gente lo que ellos quieren escuchar. No predicarán la sana doctrina, no predicarán principios bíblicos, sino las predicaciones que quieren escuchar la gente. Entonces, en esos no son los que están enraizados en la palabra de Dios. Por eso nosotros como iglesia nos gusta que cada uno entienda la importancia de tener su propia Biblia, de meditar personalmente de día y de noche, de venir a la iglesia a escuchar. Aquí damos cursos bíblicos, predicaciones bíblicas, pero no hay nada como la formación individual y personal. Cada uno de nosotros necesita enraizarse en la palabra, enraizarse en el poder del Espíritu Santo, para que podamos ser como esos árboles que crecen. ¿Me entiende? De nada sirve un árbol que tiene sus raíces hacia la orilla, pero si el otro árbol tiene sus raíces hacia la calle, ese árbol no va a prosperar. Tienen que ser raíces hacia las fuentes de agua. Y es ahí donde debemos preguntarnos este año, ¿dónde estamos plantados? ¿Estamos enraizados en la presencia de Dios? ¿Cuántos les gusta estar enraizados en la presencia de Dios? ¿Sabes? Que sea un compromiso. Tú puedes sembrar un árbol, pero los árboles empiezan a buscar, la raíz empieza a buscar las fuentes de agua. Nuestra tarea es enraizarnos en la palabra, en la buena iglesia, en el tiempo de adoración. Yo estoy un poquito aficionado a las plantas. Eso, después de pandemia, ustedes saben que me interesó empezar a regar el jardín. Como no tenía nada que hacer, empecé a regar el jardín. Y me di cuenta que así como una planta necesita agua, necesita abono, nosotros necesitamos venir a la presencia de Dios, adorarle, tener una lectura diaria, tener una intimidad personal con Dios. Y es allí donde tenemos que hacer la pregunta: ¿estamos plantados en la palabra, en la iglesia, en la presencia de Dios?
Y si la respuesta es sí, entonces vamos a dar fruto en todo lo que hagamos. No importa las circunstancias alrededor. Si estamos enraizados en Dios, daremos fruto. Y puede que vengan temporadas de sequías. Pueden que estemos en momentos donde haya mucho calor, pero si el árbol tiene sus raíces en las corrientes de las aguas, siempre estará verde y siempre dará fruto. Y es allí donde necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, avivados para seguir adelante. Lo cuarto y último que dice este salmo, versículos 4 y 6, es el destino de los malvados. No sucede lo mismo, dice, con los malvados. Son como paja inútil que el viento esparce. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malvados lleva a la destrucción. Este salmo nos muestra una realidad y da un decreto: los malvados no prosperarán. Serán como esa paja inútil que se seca y que el viento esparce. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Y es allí donde nosotros necesitamos entender esa realidad. Muchas veces vemos malvados prosperar, personas que hacen lo malo y parece que se salen con la suya. Pero es aquí donde uno dice, aparentemente el malo prospera. Aparentemente a veces parece que creciera tan rápido como palmeras de coco, pero su final es bastante desastroso. Dios no va a permitir que los malvados trunquen el camino de los justos. Y es allí donde debemos confiar en su palabra. Tomamos el camino de la dirección que nos da Dios, porque sabemos que alcanzaremos el propósito, alcanzaremos el éxito, seremos fructíferos y viviremos una vida con propósito. Los malvados no viven con propósito. Los malvados viven para traer ruina, para secarse y para estar destruidos y para ir al juicio. Así que este es el año que, mientras buscamos caminar en los caminos de Dios, debemos recordar que nuestro propósito no es solo prosperar en lo material, sino en lo espiritual. Dios cuida de los justos y nos guía por los caminos que nos llevan a la vida eterna. Y este es un recordatorio para elegir sabiamente a quién seguimos y cuál es el camino que estamos recorriendo. Como conclusión, el Salmo 1 nos ofrece una guía clara y práctica para comenzar el año evitando el mal consejo, deleitándonos en su palabra, enraizándonos en su presencia y siguiendo el camino de su palabra que nos lleva a una vida con propósito, una vida fructífera. Y si tomamos esas buenas decisiones este año, podemos estar seguros que seremos como esos árboles plantados junto a las corrientes de agua, prosperando en todo lo que hagamos. Así que hagamos un compromiso. Comencemos este año buscando a Dios con todo nuestro corazón, tomando la disciplina de meditar y valorar su palabra, caminar en esos caminos de justicia, esforzándonos para que este sea un año de crecimiento, de bendición y de fruto en su presencia. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo de miércoles, y queremos que este sea un tiempo, Señor, de ver grandes frutos, de ser enraizados en tu palabra y en tu presencia. Que este sea un tiempo donde, por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, por el poder de tu sabiduría, nosotros somos guiados por un camino de prosperidad, por un camino fructífero. Gracias, Señor, porque nos abres los ojos frente a la realidad de este mundo. Ayúdanos a no ser incautos, a no ser ingenuos, a no permitir que nos asesoren y nos aconsejen personas malvadas, pecadores y burlonas. Ayúdanos, Señor, a poder nosotros ser avisados y tener la sabiduría que da tu Espíritu Santo,
que da tu palabra. Permítenos caminar en bendición, ser fructíferos, servir, ser personas de bendición, y que este sea un año de ver tu gloria. Oramos, Señor, para que en el poderoso nombre de Cristo Jesús veamos milagros, sanidades, liberaciones, y veamos el poder milagroso haciendo señales. Oramos para que este sea un año de avanzar, de crecer y de dar mucho fruto en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.